Y yo titulé este mensaje Los cimientos. Repite conmigo, los cimientos. A ver, quiero que me respondan algo. ¿Para qué sirve un cimiento? ¿Para qué? Para sostener, para cargar, para edificar. No se puede edificar una obra si no hay un cimiento. Si tú construyes una casa sin un cimiento, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar. Y en este tiempo, Dios me ha estado hablando mucho acerca de este tema, de los cimientos. En su definición ordinaria, dice que los cimientos tienen la función de transmitir en forma repartida las cargas del edificio al terreno donde se asienta. Y Dios me hablaba que en este año es un año de colocar un cimiento para que la carga pueda ser repartida. Realmente como pastor yo no puedo echarme todo el peso de la iglesia, porque es muy difícil, créeme, tanto espiritual como en lo físico. Es una responsabilidad muy grande. Entonces cada uno de nosotros debe cimentarse para que pueda soportar, para que pueda recibir. ¿Sabes? Si Dios no nos ha permitido en este tiempo quizá crecer a lo doble, es porque no tenemos la capacidad para poder atender al doble de personas de las que estamos en este tiempo. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, todavía necesitamos ser bien consolidados, bien discipulados. Cada persona necesita realmente poner cimientos. Y sabes, el cimiento no solamente es para cargar, el cimiento también es para poder desplantar en una misma dirección una columna. Por ejemplo, en estas columnas, si nos vamos adentrando hacia abajo y llegamos al último piso y de ahí escarbamos, pues vamos a ver que está ese cimiento y que a partir de ese cimiento se levantan varillas, se arma una estructura de varillas para que pueda tener una continuación en una misma dirección. Y eso es lo que da un cimiento, te da una dirección. Porque cuando no hay cimientos, pues unos trazan una dirección para acá, otros trazan otra dirección para acá, otra dirección para acá, y vemos que no hay un orden. Y por ejemplo, el cimiento que está enraizado en la tierra dio la pauta, dio la dirección, por ejemplo, para esta columna que está aquí. Y en esta columna todavía se marca una dirección para seguir creciendo. Y si nosotros queremos crecer, necesitamos tener una dirección. Y para eso, para tener esa dirección, necesitamos tener un cimiento que nos dé la directriz para poder crecer. Porque si nosotros queremos construir, por ejemplo, una columna de este lado, ¿qué va a pasar? De nada va a servir, porque no tiene un cimiento, no tiene una raíz donde pueda apoyarse. Y a veces así pasa cuando nosotros estamos desenfocados y queremos realmente poner un cimiento que nosotros mismos queremos plantar. Decir, bueno, yo ya tengo años, ya conozco de la palabra, ya sé que esto se debe ser así, he ido a muchas prédicas, he ido a muchas convenciones, entonces yo pienso que esto se debe ser aquí. No, todo necesita tener un orden, un cimiento. Y por eso quiero que hoy quiero que abras tu Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6.
verso 46. Lucas, verso 46. Dice en el título, si tienes tu Biblia, dice los dos ¿qué? Los dos cimientos. Vamos a empezar a leer el verso 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una vez más. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta es una pregunta que nos debe confrontar a ti y a mí, que Dios nos dice por qué a veces le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Créeme, en este tiempo, en la iglesia en general, hablando de un aspecto general, veo que las personas ahora son las que moldean a la iglesia, que las personas están amoldando la iglesia a su estilo de vida. Las personas están moldeando a Dios a su estilo de vida. Las personas están ahora sí casi ordenándole a Dios el deseo que ellos tienen para sus propias vidas. Cuando no es así. Cuando realmente nosotros somos los que tenemos que obedecer a Dios, los que nosotros tenemos que buscar a Dios. Yo les dije una vez, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al verdadero amor? Que el verdadero amor consiste en que Dios nos amó, ¿qué? Primero, antes que nosotros le conociéramos a Él, dice la Biblia que Él nos amó. Y por eso en el libro de Juan, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio, ofrendó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, Él ordenó y recalcó que el mandamiento más importante era el amar a Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que el verdadero amor que nosotros tenemos que demostrar en este tiempo es amar ahora nosotros a Dios antes que todo lo demás. Ese es el verdadero amor que nosotros tenemos que demostrar en nuestro transcurso, en nuestro peregrinaje en esta tierra. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, si nosotros no estamos amando a Dios, en primer lugar, nosotros no estamos amando a Dios con un verdadero amor. Si tú no tienes tus prioridades en orden, tú no estás amando a Dios en primer lugar. Por eso hoy tú debes reflexionar cuáles son tus prioridades. ¿Cómo están las prioridades de una manera personal? Si estás casado, pues qué padre, pero la relación con Dios es personal. Y por eso tú debes preguntarte en este día, ¿cuáles son mis prioridades? Y repite conmigo, ¿cuáles son mis prioridades? Y responde esa pregunta y háztela a ti mismo. ¿Cuáles son tus prioridades realmente? Con esto que hemos estado iniciando a ver, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Realmente mi primer prioridad antes que todo es Dios? Les hago una pregunta. ¿Cómo debe ser también el orden en las prioridades? Porque me diría, pastor, ¿cuál es el orden? Y quiero preguntarles primero, ¿cuál es su orden, pues, de ustedes? ¿Qué orden están teniendo? A ver, ¿bajo a preguntar, sí o no? A ver, amiga, ¿cómo son tus prioridades? Primero Dios, después mi familia, después mi trabajo. Okay. A ver, Armando, ¿tú cómo tienes tus prioridades, brother? Sí, primero Dios, después mi familia, mi esposa, mis hijos. Ok, a ver por aquí, amiga. Lo que hoy, este año me propuse es buscar a Dios en oración y
dedicarme más a Él, a mi familia y pues el trabajo también. Ok. A ver, por aquí de este lado. A ver, Nancy, ¿cuáles son cómo está tu orden de prioridades? A ver. Disciplina en llegar más temprano, en orar temprano en la mañana y buscar de Dios. Ok. A ver, brother, ¿cómo están tus prioridades? ¿Cuáles son? Pues estamos trabajando en eso, en buscar primero el reino de Dios y el prójimo también, que es mi familia. Ok. Esto es algo muy importante que todos necesitamos reaprender. Así que si lo puedes anotar, anótalo. Tu primer prioridad como cristiano, como hijo, debe ser Dios. Esa debe ser tu prioridad, debe ser Dios. Antes que todas las cosas. Eso bíblicamente tú lo puedes ver con Abraham, que incluso él estuvo a punto de ofrendar a su hijo porque su prioridad era Dios y Dios le dijo que le entregara su hijo. Y sabes, la Biblia dice que Abraham no dudó y que a causa de esa obediencia Dios le bendijo de una manera sobrenatural porque Abraham puso como prioridad a Dios sobre todas las cosas. Y como te he dicho, que las cosas que van a pasar en este tiempo están siendo poniendo a Dios por primer lugar antes que todas las cosas. Antes que mi necesidad, antes que las cosas que yo deseo y que quiero, primero está Dios. La segunda prioridad que debes de tener es tu vida personal. Porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Pero si tú como cabeza de hogar no estás bien, tu familia no va a estar bien. Si tú como persona no estás bien, tu matrimonio no va a estar bien. Porque antes a veces priorizamos a los hijos, pero no. Tú debes también ser, después de Dios, tú debes ser la persona que debes ponerte como prioridad, tu relación con Dios, tu emoción, tener una vida equilibrada. Porque a veces por darle prioridad a los hijos, yo he visto padres de familia que están frustrados con sus vidas, que están descuidados, que emocionalmente están rotos. Obviamente una motivación para salir adelante son los hijos. Pero ¿qué pasa con tus sueños? ¿Qué pasa con tus metas? En verdad yo he platicado con muchas personas allá afuera, con padres, con madres de familia, que han vivido una vida de sacrificio, pero que no están contentas con lo que son, porque ha habido tanto sufrimiento. Ha habido incluso como esclavitud por no darse esa prioridad. Por eso tú también debes ponerte como prioridad. Mira, si Abraham no hubiera tenido esa relación con Dios, no hubiera estado emocionalmente equilibrado, no hubiera estado emocionalmente sano, él no pudo o no hubiera podido entregar y ofrendar a su hijo. Pero como él estaba pleno, como él estaba en una etapa muy madura de su vida, él pudo tomar decisiones. ¿Sabes? A veces no podemos tomar decisiones porque no estamos bien mentalmente. No sabemos qué hacer porque hay heridas en nuestro corazón. A veces lastimamos porque en nuestro corazón, en nuestra mente, hay mucha contaminación todavía. Por eso es importante que tu vida pueda estar equilibrada, que tu vida pueda estar sana. A veces, créeme, hay muchas personas
que necesitan tiempos de consejería y tiempos realmente en las cuales se las lleve a tomar decisiones porque ellos no saben qué hacer. Hay personas que inmediatamente con alguna prueba, con el enojo, se exaltan y no se puede hablar. Pero es porque falta dominio propio en nuestras vidas. Y por eso tú debes trabajar también en ti mismo. Debes trabajar en tu carácter, en tu emoción. Debes de trabajar en tu salud. Yo compartía en la célula del martes que la palabra de Dios siempre permanece, y la Biblia decía en el libro de Zacarías: ¿acaso los profetas van a durar para siempre? ¿Acaso dónde están vuestros padres que escucharon el mensaje y no atendieron? Hoy tú debes realmente en este año trabajar en ti mismo. Gracias, brother. Debes de trabajar en esas 3 áreas. Vimos con el pastor Asael que nosotros, ¿se acuerdan qué partes hay en el alma? Los que vinieron a la semana de santificación, ¿qué partes hay? La voluntad, el intelecto y en las emociones. Yo conozco muchas personas que conocen de la palabra, pero emocionalmente les falta mucho por trabajar en las emociones. Hoy tú date cuenta cómo trabajan tus emociones ante una dificultad, ante una prueba, ante una circunstancia. Tú puedes conocer mucho de la palabra, pero emocionalmente te hace falta trabajar mucho. Y eso radica en la condición, en cómo tú fuiste trabajado, cómo fuiste educado en tu área familiar. Las emociones mucho dependen del entorno familiar en el que hemos crecido. Obviamente la condición espiritual depende del lugar, de la iglesia donde tú estás pastoreado, y por eso puedes tener mucho aprendizaje, puedes tener mucho conocimiento. Pero el área emocional radica, la esencia está en el hogar, en el lugar donde creciste, con los hábitos que formaste, con la mentalidad, la ideología que tú creaste de la esencia de lo que es familia. Y eso es totalmente diferente. Así como el cuerpo es diferente al alma y el alma al espíritu, también el área del alma influye mucho en las cosas, en las decisiones que nosotros tomamos. Y por eso tú debes tener un cimiento, para que ese cimiento te pueda dar esa dirección, para que ese cimiento te haga crecer. Por eso te digo, en esta columna es una parte de lo que se puede observar, pero debajo de esta columna hay otra columna, y debajo de esa columna se encuentra el cimiento. Y el cimiento, al echar las varillas, te da una dirección. No puede crecer hacia los lados, sino te enmarca la dirección. Y eso es lo que en este tiempo, como te decía, en el mes de febrero, vamos a hacer, poner un cimiento muy, muy fuerte. Y fíjate, vamos a regresar a la palabra, a lo que dice Lucas capítulo 6, verso 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice el verso 48: semejante es al hombre ¿qué dice? Que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Sabes, cuando tenemos un cimiento, podrán venir pruebas muy grandes, pero siempre vamos a estar fundamentados y no vamos a ser movidos. Pero cuando no hay un cimiento y agarras una dirección, el daño puede ser muy grande. Por eso el verso 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande ¿qué? La ruina de aquella casa. ¿Sabes? Los problemas que yo estoy viendo en este tiempo y los que nos estamos ahora enfrentando son problemas muy fuertes. Realmente estamos aprendiendo a vivir con violencia en estos tiempos. Tú te podrás acordar de 20 años atrás diciendo: es que sí podían salir a las 12, a la 1 de la calle. ¿Cuándo se acuerdan que podían salir a esas horas? Pero ahorita son tiempos diferentes. Ahorita son tiempos de maldad, son tiempos de violencia, son tiempos realmente donde en nuestra ciudad lo que es está gobernando, así te lo digo, gobernando nuestra ciudad. Y son tiempos donde realmente la Biblia lo narra así, que hay esos ríos que están viniendo a azotar. Dice el verso 48, dice: el río dio ¿con qué? Con ímpetu contra aquella casa. Dice, pero no la derrumbó. Si tú no estás cimentado en la iglesia, y si tú no quieres echar raíces en la iglesia donde Dios te puso, créeme, van a venir situaciones fuertes y te van a derribar. Por eso este tiempo, iglesia, va a ser un tiempo de tomar nuevamente decisiones. A mí Dios me llamó a este lugar, a esta ciudad, y yo tengo que trabajar por esta ciudad. Y tú tienes que realmente cimentarte. Y este proyecto que vamos a hacer, vamos a cimentarnos. Porque realmente la iglesia, como te digo, en general en estos tiempos, es una iglesia donde las personas la han estado moldeando a como ellos piensan que es correcta. Dios lo hemos estado moldeando a nuestro horario, lo hemos moldeado a nuestro tiempo, lo hemos moldeado a nuestra comodidad. La pastora, en ese ejemplo, claro que ella decía, cuando les dijo a las personas que se pasaran adelante y que no hicieron caso, ¿es por qué? Porque se ha caído en una comodidad. Y cuando te dan la indicación de pásate adelante, y si tú no lo haces es porque no quieres, porque no estás convencido y porque no lo quieres hacer. Pero sabes, los cambios traen bendición a nuestras vidas. Yo no sé cómo tú te hayas acomodado en este tiempo, en qué cosas te has acomodado, pero es un tiempo donde Dios te quiere llevar a una incomodidad. Porque créeme, Dios nunca tenía cómodo a su pueblo en la época de Moisés. Dios siempre, la Biblia dice que cuando la nube se movía, era el indicativo que el pueblo se tenía que mover. Y por eso estaban en campamentos. Dios no les dio una casa sólida porque su heredad era la tierra prometida. Pero estaban en una etapa donde ellos tenían que entender que esa comodidad que habían estado durante 400 años en esa etapa de sus vidas que se mentalizaron como esclavos, tenía que ser cambiada. Y también Dios en este tiempo quiere romper con nosotros esos moldes que están en nuestras mentes. Por eso la Biblia habla de un renovar en el entendimiento,
No tanto en lo físico, no tanto en lo espiritual, sino Dios quiere que nos renovemos. ¿En qué? En nuestra mente, porque en nuestra mente está el problema, en nuestra mente está la lucha diaria que tenemos con nosotros mismos, que tenemos con las personas, que tenemos cuando queremos hacer lo malo, cuando también tomamos decisiones para lo bueno. Todos los días nosotros tenemos una lucha en nuestra mente. Y por eso Dios quiere renovarnos, quiere realmente que este tiempo pueda ser un tiempo donde tú te puedas mover, donde tú puedas salirte de esa comodidad en la que has caído y tú puedas escuchar su voz. Realmente cuando platicábamos con los pastores, la pastora me decía, Andy y yo realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Yo sé que tú has escuchado esta pequeña palabra, pero no sé si te ha caído el 20 que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Realmente estamos en una etapa donde la humanidad está cayendo en una indecencia, en una frialdad, en una contaminación muy grande. Y los últimos tiempos ya los estamos viviendo. Yo realmente oro todos los días diciéndole, Señor, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Guarda los miembros de la iglesia que cuando estén, no sé, comprando o haciendo sus actividades del día a día, que siempre estén en el lugar correcto, que nunca les toque una controversia en las que estamos viviendo. Los acontecimientos que han pasado, lo que pasó ayer, imagínate qué culpa tenía el que iba quizá tomando una combi. ¿Qué culpa puede tener una persona que está comprando carne? ¿Qué culpa puede tener una persona que está arreglando su moto? ¿Qué culpa puede tener una persona que está en una calle transitando? Necesitamos tener protección, necesitamos estar bajo cobertura de Dios. No podemos amoldar a Dios a lo que nosotros queremos porque no va a funcionar. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Por eso la Biblia dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. O sea, es la gente la que tiene que cambiar porque Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios ha permanecido desde los tiempos de Moisés hasta ahora, diciéndole, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En la época de los profetas, esa era la palabra de Dios al pueblo, a la iglesia, arrepiéntanse. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos la palabra que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos ¿qué? Se arrepientan. O sea, la palabra de arrepentimiento ha estado durante miles de años y es la misma voz de Dios que le dice a la humanidad, que le dice al pueblo, que le dice a la iglesia, arrepiéntanse. La palabra que Dios le decía a esa primera iglesia, yo conozco todas tus obras, el empeño que has mostrado, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué era lo que Dios decía? Que había dejado su primer amor. ¿Y qué fue la palabra que Dios le dice a esa iglesia? Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. O sea, la palabra arrepentimiento es una palabra que ha estado permaneciendo en todo este tiempo. Y es una palabra que Dios te dice en este tiempo para tu vida. ¿Sabes qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus malos caminos. Arrepiéntete de todo aquello que esté estorbando en tu vida para que tú puedas ver la obra de Dios. ¿Sabes? El crecimiento que tú necesitas, Dios te lo puede dar. Porque la Biblia dice que el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios, no somos nosotros. No es nuestra capacidad. El crecimiento espiritual de una persona lo da Dios. Lo da la santidad que la persona demuestra, el compromiso que la persona demuestra delante de Dios. Si tú eres una persona que ora, que lee, que ayuna, tú vas a tener un crecimiento espiritual. Pero si no oras, si no ayunas,
si no te comprometes con Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y necesitamos realmente cimentarnos sobre la roca. ¿Y qué es lo que, para hacer un cimiento, qué se necesita? A ver, en lo que abro mi agüita, ¿qué se necesita para hacer un cimiento? Pues la misma palabra lo dice, necesita cavar y hondar hasta encontrar tierra firme. Y sabes, en esta iglesia todavía se tiene que cavar, se tiene que hondar. Porque te digo, yo hablé con el pastor abiertamente lo que yo estoy viendo como pastor. Y sabes, todavía yo veo división. Todavía veo orgullo, veo soberbia. Entonces, necesitamos cavar. Porque cuando tú cavas para encontrar la tierra firme, ¿qué es lo que va saliendo de esa excavación? Pues la tierra aguada, la tierra frágil, la tierra que no sirve para colocar un cimiento. Y eso es lo que necesitas hacer primeramente de tu vida. Necesitas cavar dentro de ti para sacar tantos argumentos que hay, para sacar, perdón la palabra, pero toda la basura que todavía hay en la mente y en el corazón. Porque, por ejemplo, para estar en unidad, una persona que no quiere estar en unidad es porque tiene una idea en su mente, tiene un argumento quizá en contra de otra persona. Y créeme, eso es basura. Y eso no es tierra firme. Eso no ayuda para poder hacer algo. Imagínate, el año pasado nos propusimos trabajar para la convención, ¿sí o no? Y pudimos llevar un buen número de personas. Y eso fue porque nosotros decidimos, y las personas que decidieron apoyar, pues vieron el resultado. Y vieron que cuando se trabaja en unidad, las cosas se pueden dar. Las cosas, hay un resultado, vamos. Pero cuando no hay unidad, pues cada quien jala para su rancho, hace lo que quiere, ve la manera en cómo se puede hacerlo, y así no podemos ver un crecimiento. Y eso es algo que tenemos que aprender. Es algo en lo que tenemos que morir, Señor, pues que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. A veces realmente queremos hacer nuestra voluntad en cada una de las cosas. Y mira lo que, como decía este hombre llamado Job. Quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 23. Eran palabras que este varón decía. Job, capítulo 23, verso 10. Fíjate lo que dice. Mas él conoce mi camino. Dice, me probará. Pero ¿cómo era la mentalidad de él? ¿Cómo él quería salir? Dice, y saldré como ¿qué? Como oro. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice, su alma deseó e hizo. Dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Si tú profundizas realmente lo que implican estas palabras, es que tú debes darte cuenta, debes realmente ponerte en el personaje de Job, todo lo que había perdido, todo el desastre que había pasado, pero él dijo, él conoce mi camino.
Mira, Dios conoce el camino de cada uno de nosotros. Por más que queramos aparentar algo aquí en la iglesia, Dios conoce nuestro camino personalmente de cada uno de nosotros. Y la palabra dice, Él probará. Ojo con esto, no tentar, sino que probar. Porque la Biblia dice que Dios es el que prueba los corazones. ¿Ok? Dice el verso 10, me probará. Pero Job tenía la certeza en qué camino estaba y él decía, pero y saldré como oro. Y en el verso 11 afirma lo que él estaba viviendo. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Dice, guardé su camino ¿qué? Y no me aparté. Y por eso es un tiempo donde vamos a llevar a la iglesia a ponerla en orden. Vamos a llevarla a ponerla en orden. Entonces, esto habla de que nosotros, y que esta palabra personalmente para cada uno de ustedes, necesitan tener un cimiento. Necesitamos tener un cimiento. Obviamente dice que el cimiento es Jesucristo, que la roca es Jesucristo. Mira, yo no sé qué dificultades puedan pasar en este año. Créeme con todo corazón, pues uno nunca quisiera, ¿verdad?, pasar por pruebas. Pero las pruebas son parte también del proceso que tenemos como cristianos. Escuchaba una vez una reflexión de un pastor que decía que muchas personas quieren evitar el proceso del sufrimiento, el proceso de la prueba, porque quieren que todo pues pueda marchar siempre de una manera bonita, de una manera agradable. Pero sabes, todas las personas que yo veo en la palabra de Dios, que tuvieron ministerio, que tuvieron un papel importante para desempeñar en la historia de la Biblia, siempre tuvieron que ser pasadas por un proceso de formación, por un proceso de prueba. Entonces, cada prueba que nosotros pasamos es como un proceso. Créeme, yo he pasado muchas pruebas muy difíciles, muy fuertes, y yo digo, Señor, pues ya, como que ya basta de pruebas y de luchas, porque a veces uno piensa que viene, que es una tras otra, ¿sí o no? No sé si te ha pasado, que a veces resuelves una por aquí, pero después te enfrentas otra por acá, y otra por atrás, y dices, Señor, bueno, y muchos se cansan, muchos se fastidian, muchos se rinden ante los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Créeme, más que nadie, yo le he dicho, Señor, ¿cuántos procesos ha vivido la iglesia? Señor, ya, ¿hasta cuándo tú quieres formar, quieres moldear, quieres procesar este ministerio? Pero ¿quién soy yo para ordenarle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Lo que sí te puedo decir, que si Dios ha permitido que este ministerio continúe, es porque tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Pero también yo debo ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Y realmente, con todo esto que ha pasado, a mí sí me ha entrado como un deseo aún mayor para interceder por Taxco. Pero sabes, también como iglesia, a ustedes se les tiene que despertar ese deseo de orar por Taxco. Todos tenemos que ir bajo una misma dirección. Aquí hay días en los que se ora, pero no toda la iglesia viene. Hay actividades que se hacen y que tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo. Y por eso te digo, yo en este tiempo que tuve con los pastores, realmente fue un tiempo muy,
muy padre para mí, porque yo lo necesitaba. Y así que yo estoy dispuesto a hacer todo primeramente por obediencia, porque te digo, yo digo, híjole, pastor, son muchos cambios, ¿qué va a pasar? Pero yo dije, pues la obediencia trae bendición. Y te digo, a mí no me importa las cosas que se tengan que mover o que tengan que pasar, pero como iglesia necesitamos crecer. Y te digo, así como yo he sido obediente con mis pastores, yo espero que tú puedas ser obediente. Yo espero que tú realmente entiendas que la iglesia necesita entrar en ese cimiento, pero tú debes de quitarte argumentos de tu mente. Tú realmente ya debes cerrar filas. Si tienes algún problema con alguien, yo he hablado con personas y les he dicho, si tú no quieres arreglar esta situación, pues mira, ¿para qué quieres venir a la iglesia? Créeme, a una persona yo le dije así, ¿para qué quieres venir a la iglesia? Si en la iglesia se tiene que demostrar amor, se tiene que demostrar unidad. Y si tú no quieres demostrar eso, ¿para qué quieres venir a la iglesia? O si te sientes cómodo yendo a otra iglesia donde sí te estás a gusto en el ambiente y con otras personas, pues ¿qué estás haciendo aquí? Y por eso les decía, yo quiero jalar con personas que puedan ir conmigo a la par para realmente levantar, para que haya un ambiente ideal en esta iglesia. Porque también el pastor me confrontó y me decía, tú debes analizar cuál es el ambiente de la iglesia, debes analizar el ambiente espiritual, muchas cosas que pues yo quería como que pasar por alto, pero que ya no las puedo pasar por alto. Y que si queremos estar aquí, pues tenemos que contribuir para que haya un ambiente óptimo, para que las personas nuevas que vengan puedan hallar un ambiente saludable en la iglesia. Y no puedan decir, pues, pero este habla mal de aquel y este está peleado con aquel y son hermanos, van a la misma iglesia. Entonces, ¿de qué se trata esto? En serio, yo prefiero pocas personas y qué bueno que somos una iglesia pequeña todavía porque podemos trabajar en eso, a que ser una iglesia demasiado grande y no ir bajo ninguna dirección. Por eso te digo, nuevamente va a ser tiempo de tomar decisiones. Y que tú realmente puedas entender que Dios te llama a que tú puedas poner un cimiento en tu vida. Créeme, pruebas hay muchas. Te aseguro que el año pasado tú pasaste muchas pruebas quizá. Y todavía, como dice en la Biblia, pues nos queda quizá mucho tiempo por recorrer. Como le dijo Dios al profeta Elías, levántate porque el largo camino te resta. Por eso no es que te quiera desanimar, pero pruebas van a venir, pérdidas van a venir quizá, luchas, pandemias, problemas mundiales, guerras, porque está profetizado que van a pasar. Ahorita las situaciones allá en Oriente Medio están muy tensas, muy frías. En cualquier momento en el mundo se puede desatar una guerra que puede perjudicar la economía, puede perjudicar tantas cosas. Hace 3 años fue un llamado de Dios, que un acontecimiento que pasó en otro lado, que fue el inicio de la pandemia, nos llegó a afectar a nosotros. Y a causa de la pandemia, también muchas personas cambiaron su manera de ver a Dios, su manera de creer a Dios, su manera de ver la iglesia. Y te digo, pruebas pueden pasar, pero ¿sabes lo que yo veo en el libro de Hechos? Una iglesia que estaba unida, una iglesia que perseveraba en la oración, una iglesia que tenía
que lo tenía todo en común. Y son valores que se deben de rescatar en la iglesia actual. Y si las personas que están dentro de la iglesia no quieren rescatar esos valores de la vida de los primeros cristianos, pues no sé para qué quieren formar parte de una iglesia. No sé para qué quieren trabajar en una iglesia, o no sé para qué quieren conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no estás amando. Tú no conoces a Dios por más que conozcas de Él, por más que hayas recibido enseñanzas, tú no conoces a Dios. Porque esa fue la ordenanza que Dios mandó. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más agregó Jesús? Y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Si realmente a ti no te nace amor por las personas, amor, compasión por las almas, amor por los miembros de tu iglesia, quizá estás en el camino incorrecto. Porque Dios nos llama a amar. Dios nos llama realmente a ver. Porque la Biblia dice es mejor dar que recibir. Y parece que en este tiempo la iglesia de hoy, la iglesia moderna, primero pide para poder dar. Anhela recibir para poder dar. Pero la palabra dice es mejor dar que recibir. Y por eso créeme, yo desde meses pasados yo le dije, Señor, me voy a meter en una disciplina, tanto física como espiritual. Y créeme, le oré tanto a Dios para que este año fuera un año de respuestas. Y yo sé que va a ser un año de respuestas. Yo no tengo temor a ejercer pues el llamado que Dios me ha dado. La Biblia, Dios al final de año me dijo que nadie menosprecie tu juventud, porque yo estoy contigo. Entonces yo realmente quiero obedecer. Primeramente, antes que todo, yo quiero obedecer. No quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer mis sueños, sino quiero hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos llama en este tiempo a que algo debe pasar. Hay muchos de ustedes que deben de poner su vida en orden, la verdad. El domingo pasado yo hablé con las maestras y yo quiero saber, y por eso te decía que parte de lo que Dios me ha llamado en este tiempo es estar un poco más en la iglesia, menos en el trabajo. Y quiero saber qué pasa con la vida de cada uno de ustedes. Y por eso voy a estar, sí, visitando, y voy a estar platicando con cada uno de ustedes para saber cuál es la condición espiritual, emocional, familiar de cada uno de ustedes. Porque a veces dicen, no, pues es que no me llaman, no me visitan, pero tampoco porque no expresan nada. Una persona vino a tomar una consejería, yo le decía, pues es que debes venir pues, con tu autoridad, que es el pastor. Y mira, se le solucionó su problema. Y no estoy diciendo que por mí, ¿no? Sino que Dios obró también en ella esa necesidad que tenía, y Dios respondió. Pero tú también debes abrir tu corazón. Eso creo que es lo primordial en la vida de una persona para que pueda crecer, abrir su corazón. Si tú no abres tu corazón, créeme, no va a pasar muchas cosas. Hay personas que están en pecado, hay personas que están viviendo en mentira, que están viviendo en muchas cosas que son incorrectas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos acomodado a decir, bueno, estoy viviendo así, pero Dios, yo te permito esto, yo te creo ciertas cosas, esto, y yo permito que hasta aquí tú puedas obrar. Pero sabes, Dios no hace trabajos a medias. Y yo no he visto ni un trabajo a medias que Dios haya hecho a lo largo de toda la Escritura.
sino él hizo trabajos completos. Por ejemplo, en la historia de José, si Dios no hubiera pasado por un proceso tan fuerte en lo familiar, en el carácter de José, él no pudo llegar a ser ese gran gobernador que fue. No pudo llegar a ser ese gran intérprete de sueños, ese gran profeta, ese gran hombre que trajo salvación a toda su familia. Sino él tuvo que ser llevado por un proceso muy grande, porque recuerden que él era el consentido. Él era el consentido de papi, ¿sí o no? Y por eso sus hermanos le tenían celos. Entonces yo quiero que en esta iglesia no hay consentidos. Yo les decía, si se quieren relacionar más conmigo, pues invítenme. Invítenme a comer, invítenme a salir, invítenme a pasear. Porque dicen, no, es que el pastor tiene consentido, siempre anda con aquel. Pues es que esas personas me invitan. En la misma palabra vemos que Jesús, cuando se trataban de temas importantes, tenía a 3 personas que estaban siempre con él. ¿Saben quiénes eran? Pedro y Jacobo. Cuando fue la transfiguración, estaban ellos 3. Y eso es algo que tenemos que aprender. Regresando a este ejemplo, cómo José tuvo que ser tratado en su área del carácter, porque él era un favorito, era un preferido. Y él decía, no, pues mi papá todo me lo da. Cuando le regaló la túnica de colores, ¿qué fue lo que hizo José? ¿Crees que la tenía ahí tirada? No, pues él la tenía puesta, la evidenciaba con sus hermanos. ¿Y qué es lo que causó eso? Un odio por parte de sus hermanos hacia José. ¿Qué es lo que causa cuando nosotros no ejercemos bien nuestra vida ministerial y familiar? Cuando tú tienes un hijo predilecto, cuando otras personas sienten que otras personas son favoritos de alguien. Créanme, muchos de ustedes han venido conmigo a decirme cosas que ven, cosas que sienten, y les agradezco la confianza. Pero son cosas, y hay varios aspectos que tenemos que trabajar y que iremos trabajando. Pero Dios trabajó en José, en su carácter. De ser el más amado, fue el más odiado, fue el más menospreciado. Fue el que más injusticia se le hizo, pero porque Dios quería formar su carácter. Sí, tenía un don, tenía un talento, pero también tuvo que ser procesado para que llegara a ser ese gran intérprete, de ese gran sueño tan importante que radicó la salvación de muchas personas. Lo mismo Daniel. Sabes, tú tienes dones, tienes talentos que Dios realmente quiere utilizar, que Dios realmente quiere que tú puedas usarlos para la obra, para el beneficio de las almas. Recuerda que todo lo que hagamos por Dios, la Biblia dice que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos. Porque la obra de la iglesia debe ser una obra de amor. No debe ser una imposición, no debe ser una carga. Debe ser algo que nos impulse a amar. Y eso fue lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos, el amor por las almas, el que vieran la necesidad. Y por eso Dios nos llama a levantar cimientos. Por eso yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde.
Estamos empezando un año. Terminamos una semana de santificación. Pero yo no quiero que lo que tú recibiste en este tiempo se quede como una charla más, como una visita más que, pues sí, vinieron los pastores, una plática bonita, me gustó, me agradó, sentí la presencia de Dios. No. Quiero que realmente tú hagas que este año pueda ser un año diferente para ti. Que tú empieces de una vez, ya por todas, a quitar esos argumentos. Y por eso lo que vamos a estar trabajando de febrero va a ser una preparación para el encuentro que vamos a tener en abril. Que ya hay fecha, ya está todo. Luego les pasaré el calendario. Pero que realmente puedas realmente decidir que este año sea diferente. Analiza qué tanto has crecido en este tiempo. Quizás sí has crecido en conocimiento, pero quizá en el área emocional, en el área de tu carácter, sigue siendo el mismo. No ha pasado nada. Y la Biblia nos llama que debemos ser personas equilibradas. Para eso Dios en los frutos del Espíritu Santo puso mansedumbre, puso templanza. Y si tú analizas cada uno de los frutos del Espíritu Santo, es para que nuestras vidas sean vidas equilibradas. Vidas que realmente puedan ser de bendición. Yo, antes de finalizar el año, yo sí estaba muy quebrantado y le decía, Señor, si yo no voy a hacer bendición, quítame la verdad del lugar donde yo estoy. Pero yo quiero que este año, yo quiero ser de bendición, yo quiero ser de bendición para una familia, para una persona. Y le decía, Señor, realmente si yo no voy a hacer bendición, quítame, Padre. En este tiempo he entendido realmente que la iglesia es algo muy importante para Dios. Y que yo en algún momento voy a entregar cuenta de lo que hice. Y cada uno de nosotros va a entregar cuenta de lo que hizo. Cuenta de la palabra que se te dio. Es como esa parábola que Dios dio talentos a cada uno de sus siervos. Y él se fue. Pero el Señor va a regresar a pedir cuenta de esos talentos. Dios te ha dado muchas cosas, pero debes poner tu vida en orden. Debes poner tu vida, tu matrimonio en orden. Porque si hay desorden, no podemos ser direccionados. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios realmente donde quiere que las cosas se hagan como Él las dice, no como nosotros las interpretemos, sino como Él las dice. Me impresiona esa oración de Jesús que decía, Señor, todo lo que tú me dijiste que yo les hablara a ellos, yo lo hice. No hubo contaminación alguna entre el mensaje que Dios le dio a Jesús, al que Jesús le predicó a sus discípulos, al que Jesús le predicó a la gente. Fue un mensaje tan limpio. Jesús fue el instrumento puro por el cual la misma palabra de Dios fue dada a los hombres. Y por eso hubo milagros, por eso hubo señales,
Por eso pasaban cosas extraordinarias, porque el conducto estaba limpio. Ahora tú y yo somos el conducto que Dios utiliza. Y si nuestro conducto es malo, vamos a contaminar. Vamos a hacer daño a la obra. Y créeme, esa fue la oración que yo le dije: Señor, si yo no estoy siendo el conducto por el cual tú quieras hacer lo bueno, pues le digo: Señor, la obra es tuya. Pero yo le dije: Señor, yo quiero hacer realmente lo que tú quieres hacer. Porque obviamente como joven yo tengo deseos, tengo voluntad, tengo maneras de hacer las cosas. Pero digo: Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Como esa escena se me vino a la mente cuando Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, te amo. Entonces decía: apacienta mis ovejas. Ve por las almas, no veas por ti, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Aprende a amar. Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, tú lo sabes todo. Y sabes, querida iglesia, Dios lo conoce todo acerca de ti. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce las intenciones del por qué haces las cosas. Dios conoce mis intenciones como pastor. Y así como Dios puso y quitó reyes, Dios puede quitar y poner. Pero Dios conoce el corazón. Hoy realmente abre tu corazón y deja que Dios lo mire. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y simplemente te he pedido eso: abre tu corazón y deja que Dios lo mire. ¿Qué es lo que hay en tu corazón realmente? Que no seas como Adán, que quiso tapar realmente lo que había en él. Si hay pecado en ti en este día, deja que Dios lo mire para que Él te pueda ayudar. Si hay odio, quizás, si hay amargura en tu vida, en tu corazón, deja que Dios lo mire para que Él pueda ayudarte. Y que tú debes entender que Dios te llama, que Dios te está llamando, que Dios te ha extendido la oportunidad en este tiempo para que tú puedas escuchar su voz y le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy dispuesto. Hoy tú debes de cavar hasta encontrar esa tierra firme que es la palabra de Dios. Hoy debes sacar argumentos de tu mente, sacar el barro que es lodoso, que es cenagoso y que el cimiento no puede estar establecido sobre eso. Hoy tú debes dejar que Dios realmente mire tu corazón. Como dice la palabra de Dios: acércate a la luz para que tus tinieblas sean expuestas. Y por eso ahí levanta tus manos y dile: Señor, hoy me acerco a ti para que toda oscuridad que hay dentro de mí sea expuesta, Señor, en tu luz. Padre, yo quiero salir aprobado, Señor. Yo quiero, Señor, realmente obedecerte. Dile: Padre, yo quiero realmente aprender a ser iglesia, Señor.
como esos primeros cristianos hicieron iglesia, Señor. Que tú, Padre, hacías que la iglesia hallara favor delante del pueblo y que tú añadías a aquellos que iban a ser salvos. Hoy tú vas a pedirle perdón a Dios porque no hemos hecho la iglesia como Dios quiere que la hagamos. Porque hemos permitido división, murmuración, crítica. Dile, Padre, perdónanos porque no hemos hecho la iglesia como tú has querido, como tú has deseado. Padre, hay un poder tan especial en la iglesia, hay una unción tan especial en la iglesia, Señor, que no ha sido evidenciada en esta ciudad, Padre, porque hemos sido nosotros, Señor, los que hemos hecho que la unción no fluya, Padre. Señor, perdónanos porque hemos hecho, Señor, nuestra voluntad y no hemos muerto, Señor, así como tu Hijo Jesucristo murió diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Padre, hoy te decimos en esta tarde que se haga tu voluntad, Señor. Dile, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, hoy tomo, Señor, de tu palabra y te pido, Señor, que tú la enmarques en mi corazón, que tú cambies mi mente, que tú cambies mi espíritu. Si tú has estado luchando en tus emociones, luchando en tu mente, dile, Señor, transforma mi mente, transforma, Señor, mi corazón. Si no has podido superar alguna ofensa, algo que ha pasado en tu vida, que ha traído amargura, dile, Señor, quita con esta raíz que sigue, Señor, que está presente todavía en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice, cuidado que brotando alguna raíz de amargura, eso impida que la gracia de Dios sea manifiesta sobre vosotros. Padre, si hay raíces de amargura en esta iglesia, Señor, sácalas. Limpia, Padre, todo aquello que esté estorbando en el corazón, en la mente, Señor. Padre, todo espíritu de división, toda raíz, Señor, que todavía esté mermando, que todavía quiera crecer, Padre. Hoy yo pongo en tus manos esta petición, Señor. Que tú hagas una obra en la iglesia, que hagas una obra, Señor, en la vida de cada persona, Señor. Que no veamos la iglesia, Señor, como una simple reunión, sino que veamos la iglesia, Padre, como ese cuerpo que eres tú. Que nos sintamos parte de ese cuerpo, que nos sintamos conectados contigo, Señor. Padre, haz una obra en este tiempo. Hoy ponemos, Señor, delante de ti esta iglesia, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, este ministerio. Padre, yo entiendo que la obra es tuya, Señor. Que tú guardes, que tú dirijas, Señor, esta iglesia en este nuevo tiempo, Padre. Que seas tú obrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú mudes nuestro corazón, Señor, en este tiempo y podamos crecer de una manera sana. Padre, que haya un ambiente, Señor, especial en este tiempo, Señor. Que tú, Padre, limpies, Señor, los corazones. Que tú quites, Señor, toda amargura, todo enojo, toda ira, Señor. Todo pleito, toda ira, toda contienda, Señor. Padre, que tú nos unas, que nos hagas uno, Señor. Un mismo sentir, un mismo parecer, Padre. Así como tú tuviste un mismo sentir con tu Hijo, Señor, y Él oraba, Padre, hazlos uno, Señor, así como tú y yo somos uno. Padre, esa es mi oración en este día.
que tú nos hagas uno, Señor. Que permitas que esta iglesia, Señor, se mueva en un sentir, en un parecer, en esa unidad, Padre, que quizá hemos anhelado, que hemos soñado, pero que todavía no vemos, Señor. Pon el querer como el hacer, Señor, en tu voluntad, Padre. Derrumba, Señor, argumentos en este tiempo. Derrumba, Señor, todo aquello que está impidiendo que tus hijos puedan crecer, que tus hijos puedan levantarse. Padre, tu palabra dice que tú, Señor, levantas todo aquello, Señor, que a simple vista, Señor, no puede ser levantado, pero que tú lo utilizas, Señor, a lo vil, a lo menospreciado, para levantar, para hacer callar, Señor, la voz de los orgullosos. La voz, Señor, de aquellos que tienen argumentos, Padre. Señor, tú puedes levantar este ministerio. Tú puedes levantar cada vida. Tú puedes levantar las mujeres. Tú puedes levantar a los varones. Tú puedes levantar a los jóvenes, Señor, en este tiempo. Porque para ti no hay nada imposible. Porque para ti, Señor, no hay prueba, no hay argumento con el cual tú no puedas, Señor, vencer. Padre, yo te entrego, Señor, en este día, Señor, cada proyecto, Señor, cada plan, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú, Señor, realmente, Padre, haciendo tu obra en este lugar, Padre. Señor, y de una manera personal, dile: Señor, hoy yo estoy dispuesto a escuchar tu voz. Hoy yo estoy dispuesto a obedecer tu voz, Señor. Hoy, Padre, abre mis oídos espirituales, Señor. Y que seas tú hablando, que seas tú, Señor, poniendo la certeza, poniendo la convicción, Señor, que necesito para levantarme. Señor, levanta esta iglesia, levanta cada miembro, Padre. Hoy, Señor, con los ojos de la fe, con esa fe, Señor, con esa certeza de lo que se espera y con esa convicción de lo que no se ve, Padre, yo veo, Padre, un ministerio fuerte, un ministerio poderoso, un ministerio, Señor, que da fruto al 100%, Señor. Un ministerio que bendice, un ministerio que es sombra para muchas personas, un ministerio, Señor, que es un oasis para muchos en el desierto, Padre, y que tú levantas, Señor, y que tú añades a los que van a ser salvos, que tú vas, Señor, a poner en el corazón de nosotros, Señor, un deseo muy grande, Padre, para servirte, para honrarte, para obedecerte, Señor, para hacer tu voluntad. Padre, que tú pongas en este tiempo un corazón limpio en cada uno de nosotros, Señor. Queremos servirte con un corazón limpio. Y dile: Señor, quiero servirte con un corazón limpio. Por eso, Padre, hoy mira mi corazón y revélame, Señor, revélame si hay algo incorrecto en mi vida, en mi mente, en mi pensamiento, en mi sentimiento, en mi espíritu, Señor, que esté ligado con cosas del pasado, que esté ligado con situaciones del pasado, Señor. Limpia los corazones, guarda los corazones. Dile: Padre, yo quiero aprender a guardar mi corazón de toda ofensa, de todo argumento, de toda idea equivocada, Señor, porque tu palabra me ordena que sobre todas las cosas guardadas, que guarde mi corazón, Señor. Dile: Padre, hoy hago una promesa, Señor, contigo, de guardar mi corazón, de no dar lugar, Señor, a ideas equivocadas, argumentos, a cosas, Señor, que dañen mi corazón. Dile: Padre, yo quiero tener siempre un corazón sano para servirte.